Ser padre o madre es una de las misiones más desafiantes y también una de las más hermosas. En un mundo lleno de voces, queremos ayudarte a escuchar la que realmente importa. Bienvenidos a Padres Preparados, un espacio de orientación, reflexión y consejos prácticos para acompañarte en la crianza de tus hijos, con sabiduría, fe y amor. Aquí comienza Padres Preparados por Radio Nuevo Tiempo. Es un gusto saludarles en este día, estar nuevamente con ustedes, es un placer para mí. Soy Nina Yeti Galleguillos y les acompañaré nuevamente en este programa Padres Preparados. Saludamos a todos los que están conectados en esta radio Nuevo Tiempo. El tema de hoy día es un tema profundo, interesante y espero que podamos reflexionar, quizás identificar algunos aspectos de nuestra vida o quizás como padres, cómo estamos ejerciendo la paternidad o de algún amado nuestro. ¿Qué es el abandono emocional? Es el título del tema de hoy día. La verdad es que uno siempre habla de abandono cuando un papá se va y deja a los hijos o no los reconoce o nunca los ve, no los apoya. O de una mamá también, ¿no? Que puede abandonar su casa y deja a sus hijos. Pero no necesariamente hablamos comúnmente de lo que es el abandono emocional. El abandono emocional es también dramático en la vida de un hijo. El abandono emocional es estar presente ausente, ¿no? Mi papá siempre usaba ese término, estar presente ausente. Y es cuando uno está, sí está, puede estar bajo el mismo techo, puede hacerse cargo de una pensión, puede decir que eres el papá o la mamá, pero hay una desconexión emocional del hijo. O algo provoca que se haga una desconexión o nunca hubo una real conexión con el hijo. Entonces, esto es realmente un abandono más allá de lo material, ¿no? Que genera un vacío interno muy, muy profundo en la vida de un hijo porque pierde de alguna manera el vínculo que nunca hubo o que en algún momento por algo se produce. El cerebro interpreta lo que se siente, lo que siente el hijo es no valorado, ¿no? Se siente abandonado y sus patrones mentales comienzan a sentir inseguridad, desconfianza, miedo a ser rechazado, y esto es algo fuerte porque lo acompaña durante toda la vida. No es algo que sucede aquí y ya, ¿no? Sino que es algo que acompaña a la persona por toda la vida. Entonces, y esto trae como consecuencia algo interesante, como el ser humano anda en una búsqueda constante. La verdad es una búsqueda de Dios, de un ser superior, o en la búsqueda de ser amado porque es una necesidad tan básica. Comienza a llenar de alguna manera ese vacío de amor, de necesidad, de entrega en otras cosas o en otras personas y comienza a buscar afuera lo que no encuentra lastimosamente adentro. Yo les cuento que el cerebro infantil especialmente, aunque es extraordinariamente plástico porque se está moldeando, especialmente entre los primeros 7 años, por eso es plástico, tiene también mucha sensibilidad y ahí se hacen los surcos emocionales en la vida de un niño, ¿no? Que lo van a ir acompañando. Por lo tanto, el abandono emocional activa la amígdala cerebral, ¿no? Y que está asociada al miedo. Y esto provoca miedo, ¿no? En los hijos y es un sentimiento común y que actualmente en las conversaciones actuales es muy común entre las personas. Entonces, si usted es una persona que tiene muchos miedos, quizás podría ir atrás y analizar quizás qué pasó aquí. Mientras el área de vincularse a la seguridad, el área de vincularse es tan necesaria,
hay un problema en la regulación, con la regulación de las emociones y estas permanecen menos desarrolladas. Entonces hay un daño de alguna manera en las emociones y se provoca en la mente y en el cerebro como una alarma constante, como algo, ojo, algo no está bien, me siento solo. Entonces es importante comprender lo que pasa en el cerebro con respecto a esto, y esto es lo que estamos analizando. El abandono emocional da señales en los hijos, da señales claras. Yo les quiero contar algunas cosas que la neurociencia comenta con respecto a esto. Por ejemplo, los niveles más altos de cortisol, esto afecta el desarrollo cognitivo por los niveles tan altos de cortisol de un hijo sentirse rechazado, postergado, que no lo escuchan, que no le demuestran cariño, que no se siente importante ni amado. Entonces, esto provoca un problema de alguna manera más lento en el desarrollo cognitivo, en su memoria, en su concentración. Es súper fuerte. Las huellas que se van registrando por este surco emocional que va constante, repetitivamente, mostrando no cariño, sintiendo el abandono, afectan el hipocampo y también la amígdala cerebral. Y estos permanecen aún así cuando los recuerdos se van diluyendo y quedan estos los recuerdos explícitos, ¿no? Y estos se van desvaneciendo los recuerdos, pero el daño emocional queda allí grabado, ¿no? Ustedes saben, comentarles algo interesante, que el cerebro, lo he comentado creo en otros programas, que el cerebro frente a situaciones duras que tiene que enfrentar, a situaciones traumáticas o muy dolorosas, el cerebro hace bloqueos en el recuerdo, ¿no? De cosas dañinas que no es capaz de sobrellevar, bloquea recuerdos, bloquea momentos para evitar el daño. Es un sistema de protección. De hecho, a mí esto yo lo encuentro extraordinario porque pienso que Dios lo creó para el bien de sus hijos, ¿no? Y entonces esto provoca estos bloqueos que en la vida adulta, cuando hay una sensación ya de contención que pueda sentir la persona, de apoyo adicional, de apoyos de terceras personas, o que va a ser capaz por su propia madurez de enfrentar tal dolor, se empieza a desbloquear, ¿no? Los recuerdos del cerebro y comienzan a mandarse como feedback de la mente, de fotos mentales o videitos muy cortos, ya, con recuerdos de eventos que se vivieron traumáticos y que fueron muy duros y que no los recuerda anteriormente. Y esto es lo que de alguna manera afecta enormemente las emociones y sucede con el abandono. También quisiera comentarles que cómo los hijos pueden mostrar señales de que se están sintiendo abandonados emocionalmente. Y esto es interesante analizarlo para poder hacer una evaluación. Yo he escuchado muchos padres decir, por ejemplo, que el hijo pasa encerrado en su cuarto y que no conversa con ellos. Que el hijo no puede lograr llegar, no pueden conversar, no logra que su hijo se abra, que viven en un mundo muy superficial de cómo estás, cómo amaneciste, bien, y a qué hora tienes clase, y cómo te fue, y viven en ese mundo superficial sin lograr llegar a profundizar momentos, a tener momentos intensos entre ellos de vínculos muy bonitos que le harían tan bien a los dos, al papá, al hijo, a la mamá, al hijo. Entonces, eso es una muestra y yo quiero ahora mostrar algunas señales. Por ejemplo, ¿qué señales se pueden mostrar de hijos que están viviendo este abandono emocional dentro del hogar? Por ejemplo, distancia. Ellos toman distancia. Por ejemplo, dejan de hacer contacto visual con la mamá, miran de lado, contestan con dificultad, de mala gana, evitan acercamiento, caricias, porque también sienten de alguna manera probablemente un rechazo si ya hay más resentimiento. Sin embargo,
es extraño lo que voy a decir porque aunque ellos están mostrando distanciamiento y más distancia, no, perdón, lo mismo, pero están mostrando esto en el fondo, están carentes de amor y de tener vínculos más cercanos. Entonces, estos hijos, ¿qué hacen? Para evitar el daño emocional de padres que no escuchan, que critican demasiado, padres demasiado autoritarios, donde no se generan momentos especiales, ni miradas, ni ternura, ni caricia. Entonces lo que hacen estos hijos es que ellos prefieren vivir en soledad para protegerse, ¿no? Y eso hace que provocan una distancia, se alejan porque no se sienten comprendidos ni amados. Entonces, ojo, si su hijo usted lo ve en estas condiciones, que él se aleja demasiado, se distancia demasiado, usted tiene que tener cuidado porque a lo mejor él está sintiendo abandono emocional por algo. Puede ser incluso, y esto es muy interesante analizarlo, porque no necesariamente a veces estos abandonos se dan porque los papás son malos, papás que están súper dañados, sino por padres, por ejemplo, ocupados, muy centrados en sus cosas, que están estudiando un posgrado, trabajan un montón, tienen que hacer tantas cosas en la casa. Entonces, no le das tiempo y se provoca esto. También se da, por ejemplo, una mamá que queda embarazada, entonces se provoca una desconexión emocional porque ya el mundo se le hizo tan grande, llega un bebé nuevito a casa y se provoca una desconexión emocional con los hijos o uno de los hijos y este hijo la percibe porque lo siente, ¿no? Entonces, no se da con padres que hacen el mal a veces por sus propios daños, ¿me entiendes? Sino que se da por circunstancias de la vida. Este es un temazo, así que vamos a escuchar esta parte musical y regresamos. ¿Quién de nosotros no ha sido herido? ¿Quién de nosotros no ha sentido dolor? Abandonados por nuestras culpas. Si Dios su gracia nos mostró, es porque nos conoce bien. No hay extraños, no hay rechazados, no existen huérfanos de Dios. Hemos caído, pero aleluya, no somos huérfanos.
invitamos a solicitar la revista Esperanza Nuevo Tiempo, Padres Preparados, Hijos de Carácter. Simplemente debes enviar un WhatsApp al +569 64 80 80 88. Estás escuchando Padres Preparados aquí en Radio Nuevo Tiempo. Aquí continuamos con nuestro tema de hoy día, que es ¿qué es el abandono emocional? La segunda señal que nosotros podríamos ver en un hijo, si está realmente él sintiendo un abandono emocional o se siente desconectado, puede ser la irritabilidad o los cambios de humor frecuentes que ellos presentan. Y ojo, porque esto no necesariamente es que el hijo es caprichoso, tiene un berrinche o el niñito terrible, sino que realmente es una señal. O sea, ojo, algo acá está sucediendo, ¿no? Interesante porque, por ejemplo, hay frustración en ellos, se desbordan emocionalmente muy fácil y lloran, ¿no? Entender algo, que el llanto es una descarga emocional que busca un espacio de ser contenido. O sea, nosotros interpretamos el llanto como algo molesto, como ¿por qué está llorando? Me tiene cansada, me molestan los oídos, y uno provoca así como ya basta. Y resulta que el llanto es una descarga emocional y ruega, por favor, conténganme. Entonces, la mirada al llanto de un hijo debe ser totalmente distinta, como una molestia. Debiera provocar sensibilidad, porque es un lenguaje de las emociones que él tiene. Es una manera en su incapacidad de decir, de expresar totalmente lo que él siente, él llora. Por lo tanto, es muy necesario poder contener eso. Entonces aquí entramos nosotros para poder percibirlo, ¿no? O por qué alguien no lo percibió con nosotros cuando llorábamos. Esas son las cosas que quiero que analicemos en este momento. Otro aspecto que es una señal es la búsqueda de llamar la atención. ¿Han visto hijos que comienzan a llamar la atención y que son como floreritos y que se hacen los chistosos, o que siempre hacen cosas buenas o malas, divertidas, locas, que están llamando la atención? Bueno, esa es lo que hay mucho de esto. Puede haber en el fondo una sensación de vacío súper grande. También muestra una autoestima súper frágil que necesita ayuda de reconocimiento para sentir seguridad, sentir que sí vale, sentir que sí él capta la atención y el cariño a los demás y se gana a los demás. Entonces, esto es interesante que pueda usted analizar niñitos o hijos, adolescentes que son así. Otra puede ser también la falta de demostrar las emociones. Es unas personitas que viven en una caparazón y no dicen lo que sienten. Usted no quiere decirles ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Y cómo te fue con el profesor? ¿Le dijiste? Sí, le dije. ¿Y cómo te sientes respecto a eso? Sí, mejor. O sea, nada, no hay apertura, ¿no? Entonces ellos comienzan a vivir de alguna manera en una coraza de protección. Una, porque no se han sentido acogidos antes. Otra, porque no tienen ni siquiera interés por tal desconexión, que quizás de cuánto tiempo hay, no tienen ningún interés de generar un diálogo, porque posiblemente saben que lo que va a responder es críticas o enojo, y entonces una manera de guardarse. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estas personitas necesitan reconocimiento, ¿no? Y ayuda. Otra señal que puede estar mostrando un hijo de que se siente abandonado emocionalmente puede ser un comportamiento regresivo. Los comportamientos regresivos es cuando un hijo, por ejemplo, vuelve atrás al chupete o tiene problemas del sueño. O, por ejemplo, este hijito empieza a mojar la cama nuevamente y retrocede en conductas que él vivía anteriormente. Ahora, estas son
una expresión de ansiedad y están vinculadas total y completamente al abandono emocional. ¿Saben qué pasa? Que ellos buscan refugio, ¿no?, en conductas pasadas que les causaron consuelo. Y estas señales muestran que está pidiendo ayuda. Entonces, no es normal que estas cosas sucedan, que vuelva, por ejemplo, a tomar, por ejemplo, el tuto que había dejado ya un buen tiempo y que de repente vuelve y se aferra. Algo está pasando. Entonces, ¿qué está provocando que el hijo se sienta así? No es solo dejarlo pasar, se le va a pasar, ya va a volver. No, hay algo allí en sus emociones quebrantadas que están pidiendo ayuda. Por lo tanto, como son expresiones de ansiedad, hay que poner ojo y analizar muy bien. Entonces aquí los padres no necesitan burlarse frente a esta, ya volvió a chupete, ya está de nuevo, o ya, pero ¿por qué todavía mamadera? ¿Por qué todavía quiere que le den la comida en la boca? ¿Me entienden? Algo está pasando allí en ese corazón y no hay que ni burlarse ni criticarlo, sino de alguna manera entender el fondo de la actitud. Ahora yo vuelvo como para salir del abandono y dar soluciones que sean positivas y prácticas, primero hacer un análisis. Quizá un análisis por dos lados. ¿Será que yo sufrí abandono emocional en mi infancia, en mi adolescencia? ¿Tuvo un momento crítico que yo lo sentí? ¿O nací en un hogar donde me sentía abandonado aún teniendo quienes me cuidaran? Esa es una. Y lo segundo es analizar, obviamente, si con su hijo, usted como padre, está en una situación de abandono emocional que usted ni era consciente de estarlo provocando, o a lo mejor lo está provocando mi expareja, mi cónyuge, con su actitud, por nuestras peleas, algo está pasando. Entonces volvemos a la esencia de lo que yo creo que es la base, que es conectarse, la reconexión, la reparación. Y yo escribí un libro que se llama Conéctate con tu hijo y está basado en esto, en esta temática. Por ejemplo, ¿qué significa conexión? Conexión es entender lo que está pasando ya en el fondo del corazón de ellos. Es suplir más allá de las necesidades básicas como la comida, sus materiales, su uniforme, que pasen calor o frío. Es mucho más profundo, conlleva allá el alma de ellos, ¿no? Y ver cómo está esta. Entender en qué etapa está viviendo, qué le está pasando. Su mundo, como no es solo la casa y es el colegio, o los amigos, o un tío, o alguien que pueda estar haciendo algo, ojo, ¿qué está sucediendo? Entonces esto requiere de muchos diálogos para lograr comprender qué hay allá en el corazón. Es ser capaces de escuchar atentamente, sin interrumpir, cuando él ya llega a hablar, cuando ella llega a hablar y empieza a explicar lo que siente, no interrumpa, o sea, guarde silencio, que termine todo lo que tenga por decir, porque posiblemente si usted interrumpe y de la manera que lo va a hacer, no vuelva a abrir su corazón. Entonces eso es súper importante, detectar qué cosa le está haciendo daño, ¿no? Y saber qué le está pasando al corazón, en el hijo del corazón. ¿Qué le disfruta? ¿Qué le molesta? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus amigos? Todas esas cosas no es como para ser intrusos ni ser invasivos en la vida de ellos, sino para tener tal conocimiento de vivir en una armonía entre respeto, amor y calidez y contención. Pasar obviamente momentos de calidad juntos, tener expresiones de cariño y amor verbalmente y también físicamente. Ellos lo necesitan. Usted no crea que un hijo adolescente ya no quiere cariño. Él posiblemente sí, digo y lo afirmo, que posiblemente no quiera cariño delante de otras personas, de los amigos menos. Pero sí, él necesita momentos que usted le dé abrazos, esté con ellos, se acueste un rato a su lado, cuando está muy desanimado, lo contenga con
físicamente y obviamente verbalmente. También es interesante esto que voy a decir, porque las rutinas en horarios, en la vida y en el cerebro de un hijo provocan estabilidad y sensación y sentimiento de seguridad. Por lo tanto, las rutinas quebrantadas también pueden provocar en ellos sensación de abandono, porque no tienen orden, no tienen estabilidad de alguna manera. Entonces, cuando hay rutinas estables, constantes, obviamente uno a veces no tiene algunas situaciones, pero en general hay estabilidad, el cerebro se relaja. Miren, y esto provoca un ancla emocional, ¿no?, en la persona. Entonces, para ir terminando, yo le digo a usted que todo lo que él vaya sintiendo ahora va a ser su voz interior en la adolescencia, en el futuro, en su vida, él lo va a acompañar. Y esas son las voces que él va a estar escuchando de los actos o la desconexión, en fin, que él tuvo. A veces los papás dicen, ¿pero por qué tiene la autoestima baja? Bueno, después de escuchar este tema usted podrá entender quizás por qué, ¿no? Puede ser esto. Yo quisiera leer esta frase que dice: la conexión más profunda entre padre e hijo se forja cuando juntos caminan en los caminos de Dios, interactuando con amor. Y quisiera terminar con las palabras del versículo que está en Deuteronomio 6:7. ¿Saben ustedes que el Señor, en su sabiduría enorme, inmensa, hacia los hijos y hacia los padres y a las relaciones que estos iban a ejercer, habla de tener momentos diarios de encuentros entre los hijos y los padres con Él? Momentos así donde la familia se junta, donde papá, mamá o mamá sola con sus hijos y Dios incluido, tiene momentos de conversación y de conexión. Y el Señor lo dice en este versículo que dice: estas palabras yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Yo digo, si nosotros siguiéramos la palabra de Dios como Él la aconseja, si siguiéramos sus caminos como Él dice que lo sigamos, yo me imagino que estos hogares no habría abandono emocional para nada, porque habrían tantos momentos de conexión diariamente en las familias que esto generaría vínculos que realmente serían inseparables ahora y en el transcurso de la vida. Dios los ayude a hacer autoanálisis profundos, ¿no? Y hacer las reparaciones necesarias para que su hijo se sienta muy amado. Nos vemos en el próximo episodio. Ser padres no siempre es fácil, pero con Dios nunca estamos solos. Gracias por acompañarnos en Padres Preparados. Nos encontramos en una próxima edición para seguir creciendo juntos, aprendiendo a formar hijos felices, seguros y con un propósito eterno. Padres Preparados, por Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.